Qué bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Si pueden, vayan abriendo Mateo capítulo 5. Y mientras se dirigen ahí, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. No sé si han experimentado ustedes mismos esto de abrir la tele, encender la tele, ver las noticias y escuchar solamente malas y malas noticias y malas noticias y malas noticias y malas noticias, ¿no? Y es como algunos psicólogos incluso dicen, mira, escucha las noticias solo un ratito y después las apagas porque si no te vuelves loco, ¿no? Pero lo interesante, cuando observamos pues las cosas que están sucediendo en el mundo, las leyes que están aprobando en el mundo, lo mal que está el mundo, lo oscuro que está el mundo, el cristiano, muchos cristianos decimos, qué oscuro está el mundo, qué podrido está el mundo, o sea, cuánta maldad, ¿no? Cuánta podredumbre, cuánta oscuridad, cuántas tinieblas. Y tiene cierto sentido, la verdad, pero si vamos al Sermón del Monte, y en este capítulo 5, estos versículos 13 al 16, si Jesús observara esto, si nos observara ahora, quizás Él no diría cuánta podredumbre, ¿no? O cuánta oscuridad, o cuántas tinieblas. Quizás más bien Él diría, ¿dónde está la sal que evita que las cosas se pudran? ¿O dónde está la luz que evita que haya tanta oscuridad? Jesús quizás enfocaría estas cosas de manera diferente. Y quiero mostrarles en el pasaje de hoy que Jesús quería que entendiéramos cuál es nuestro papel como cristianos en el mundo, que cumpliéramos el papel que Él nos ha adjudicado y que nos sintiéramos con el poder de ser agentes de preservación de lo bueno y de transformación de lo malo para la gloria de Dios. Acompáñenme a leer en el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, de esta manera, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús, tras empezar a hablar de las bienaventuranzas, del estilo de vida que los que están en su reino van a vivir y deben vivir, Él habla de que estas personas que están en su reino, son la sal de la tierra y la luz del mundo. La pregunta es, ¿a qué se refería con esto? Somos la sal de la tierra, dice Jesús. Ahora estamos acostumbrados pues a tener nuestras neveras, nuestros congeladores y todo bien, pero antes eso no existía. ¿Cómo conservaban la carne y el pescado? Seguro que ya lo saben, con la sal. Y esto incluso a día de hoy me han salido algunos vídeos de gente que lo sigue practicando hoy y que hay unos sabores en la carne y el pescado que son mejores si los conservas de esta manera, que la nevera y el congelador no logran hacer. Es muy interesante, pero esto que ahora es muy exclusivo, antes era lo que la gente tenía para poder conservar la carne y el pescado. El caso es que a ninguno de los que estamos aquí se nos ocurriría dejar una carne y un pescado y venir después, dentro de unos días, de una semana, y ver que está todo podrido y decir, ¿cómo es posible esto?
¿Cómo es posible que esto esté así? ¿Cómo es posible que haya crecido las bacterias, y nos ponemos ahí mira los detalles, cómo esto se ha echado a perder? No. Lo normal es que digamos, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre dejar un pescado o una carne fuera de la nevera? ¿A quién se le ocurre? Pero lo curioso es que los cristianos vemos la sociedad, vemos el mundo que se pierde, que se deleita en lo malo, que aprueban leyes malas, que hacen cosas malas, que afectan a personas y decimos, ¿cómo es posible esto? Pero es que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde están aquellos que iban a conservar, que son la sal del mundo, dice Jesús, que iban a conservar para que no se pudriera todo? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos los cristianos para evitar todo esto? Tengo un amigo cristiano que quiero muchísimo, es de mis mejores amigos y es un ejemplo para mí en muchas cosas. Pero hace años, cuando empezamos la universidad, él tenía cierta familia entre algunos partidos políticos allí de Canarias. Y él me contó que rechazó absolutamente todo y que se va a dedicar a otra cosa. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué no? ¿Porque te gusta la política? ¿Sabes bastante de eso? ¿Tienen interés sobre ti varios partidos? ¿Por qué no te metes ahí? No, es que hay mucha pudredumbre ahí y te meten en jaleos y vas a estar metidos en muchas tentaciones y van a manchar tu nombre, van a tirar tu testimonio de cristiano y lo entiendo por qué dice eso, ¿no? Es entendible en cierto sentido. Pero si los cristianos no están en la política preservando los valores que honran a Dios, ¿quiénes van a estar? Los no cristianos, y van a hacer leyes que adoran a Dios. Pero claro, después aprueban leyes que no adoran a Dios y nosotros decimos, ¿cómo es posible que el mundo esté tan mal? ¿Cómo es posible que...? Ya, pero ¿dónde está la sal metida en la política para que conserve lo bueno? Pero esto es en la política, pero ¿dónde está la sal en tu familia que evita que esos familiares se pierdan más y más? Se metan en pecados que cada vez son más destructivos. ¿O dónde está la sal en tu lugar de trabajo que evita que hayan actitudes que no glorifican a Dios? Que hayan formas de trabajo que en realidad llevan a más mal. ¿Dónde está la sal? ¿Entienden que Jesús parece que más bien le da la vuelta y no es qué mala la oscuridad, ¿no? Qué malo esta carne que se pudre, no. ¿Dónde está la sal que evita que ese pescado, que esa carne se pudra? ¿Por qué nos sorprendemos cuando esta sal que no está haciendo su trabajo, que no está haciendo su influencia, que no está evitando que las cosas se pudran, por qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos llevamos las manos a la cabeza? ¿Por qué decimos que las cosas... ¿Por qué? Este razonamiento en realidad no tiene sentido alguno. Sí, Jesús dijo que no somos del mundo, que no hagamos tesoros en este mundo. Sin embargo, una de las acusaciones que le hacían a Jesús era que se sentaba con los recaudadores de impuestos y con los pecadores. Él estaba ahí evitando que esas personas se pudrieran más. Cuando en Lucas 3 unos soldados se acercan a Juan el Bautista
y le dicen estos soldados, ¿qué tenemos que hacer a raíz de la predicación de arrepiéntanse, tal? ¿Qué es lo que tienen que hacer estos soldados, según Juan el Bautista? Juan el Bautista no les dice que dejen su puesto sirviendo al Estado, corrupto, abusivo, que se aprovechaban de las personas los soldados. Juan el Bautista no les dice eso, que lo dejen, que dejen su puesto. Juan el Bautista les dice, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Porque si los soldados que quieren seguir a Dios se van de ahí, ¿quién va a ser la sal en medio de los soldados? ¿Quién va a hacer que evite que otro soldado abuse de otra persona? Entonces, los cristianos, Jesús nos enseña que los cristianos tenemos este llamado a evitar que el mundo se pudra. Es como un llamado negativo, ¿no? A evitar. Y todo esto se mezcla con el evangelismo y con las misiones, porque todo esto está mostrando algo sobre Dios. Estamos transmitiendo un mensaje de Dios a través de lo que decimos que es malo y a través de lo que actuamos para evitar cosas. Pero como les digo, este llamado de ser sal es un llamado como negativo, a evitar que ocurra algo. Pero los cristianos también tenemos un llamado positivo. Somos llamados a ser luz del mundo, dice el siguiente versículo. Otra vez, a nadie que está aquí, digo yo, se le ocurre levantarse a las 3 de la mañana para ir al baño con todo oscuro, con las ventanas bajadas, absolutamente oscuro, que no ves ni tu mano, y te quejas diciendo, chacho, cuánta oscuridad aquí, no se ve nada, cuánta oscuridad. Lo que haces es, enciendes la luz, o enciendes una luz ahí que no te dé de golpe, pero enciendes una luz y vas al baño. Entonces, no debemos quejarnos y quedarnos de brazos cruzados diciendo, qué oscura está la oscuridad. Pues claro, ¿cómo va a estar la oscuridad? Oscura. Pero la pregunta no es, o la cuestión no es qué oscura está la oscuridad, es ¿dónde está la luz en medio de la oscuridad? Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una caja, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Cuando tú vas a Castelldefels, no sé si han ido todos aquí, pero cuando tú vas a Castelldefels, de noche, tú vas caminando por las calles principales y a lo lejos puedes ver el castillo imponente con las luces todas iluminadas y claramente tú lo puedes ver. Jesús dice que vuestras obras, que vuestras vidas sean así, que todo el mundo pueda verlas. Ahora, esto quizás nos contradice de alguna manera con otras cosas de ser cristianos, ¿no? De que tenemos que hacer ciertas cosas en secreto, orar en secreto y tal. Pero bueno, es lo que Jesús está diciendo aquí. Lo habéis leído, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto? En el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Ostras. Obviamente no se está contradiciendo. Estamos llamados a ser mansos, a ser humildes, a hacer cosas incluso en secreto, ¿sí? Que nadie lo vea. Y está bien porque así glorificamos a Dios. Pero nuestras obras, muchas de nuestras obras a las personas no pueden ser secretas porque se lo estoy haciendo a una persona. Esa persona tiene que verla. La sociedad tiene que verla porque estoy sirviendo a la sociedad, porque estoy sirviendo a esa persona. No puede ser en secreto. Y esas obras tienen que ser luz al mundo. Tiene que la gente ver y entender que así vive una persona que ha sido salvada por Dios, que está en el reino de Dios.
Porque si nosotros no somos luz, ¿qué es lo que hay? Obligatorio, ¿qué es lo que hay? Ay, pero es que en las redes sociales y en la tele lo único que se ve es pornografía, es malas palabras, es cosas malas, es... ¿Y dónde están los cristianos siendo luz en las redes sociales, en la televisión, en Facebook, en los estados de WhatsApp? En todas estas formas, tú puedes ser luz en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad, tú puedes ser luz. Con tus palabras y con tus hechos, también puedes ser luz entre tus familiares, en tu trabajo, con tu forma de hacer las cosas, con tus prioridades, con las palabras que dices predicando el Evangelio, que también es parte de eso, muy importante, que a veces solo hago cosas, pero con palabras, no, todo. Con todas esas cosas, nosotros somos luz y ayudamos a que la oscuridad no sea tan oscura, a que la gente no empiece a razonar de maneras tan oscuras, que las personas no empiecen a hacer cosas tan oscuras. Nosotros tenemos la capacidad, dice aquí Jesús, de ser luz. Así que no tiene sentido que nos pongamos a quejarnos y nos quedemos parados diciendo qué oscura está la oscuridad. Pregúntate, ¿cómo puedo ser luz yo en medio de esa oscuridad? ¿Cómo la iglesia puede ser luz en medio de esa oscuridad? ¿Cómo puedo invertir mi dinero para que alguien sea luz en este lugar? ¿Cómo puedo usar mis recursos, todos los que sean, para que pueda colocar a una persona ahí y sea luz para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo ser yo en medio de mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, en mis redes sociales? Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo podemos ser sal y luz? La respuesta más simple es yéndose a leer lo que Jesús acaba de decir, y son las bienaventuranzas, y el resto del Sermón del Monte que Él va a seguir desarrollando. Vive de esa manera, sé manso, sé humilde, ten hambre de justicia, ten sed de justicia, sigue eso, vive de esa manera, interioriza esas cosas, medita en el Sermón del Monte y escribe, para cada versículo escribe, ¿cómo puedo ser yo esto en mi trabajo? Y escribe una respuesta. ¿Cómo puedo ser yo esto en mi familia? Escribe una respuesta. ¿Cómo puedo hacer yo esto para mis amigos? Escribe una respuesta. Cada uno lo hará de manera diferente, no tenemos que hacerlo todos de la misma manera, pero tú puedes ser sal y luz, porque Dios dice que todos los que forman parte de su reino son sal y luz. Y sé que habiendo tantas cosas podridas y habiendo tanta oscuridad, yo entiendo la queja. Yo la entiendo y la sufro y me pregunto de qué manera yo, siendo una luz tan chiquitita, un granito de sal, puedo hacer algo. Y incluso si te pones a pensar en las bienaventuranzas, como aquellos que buscan ser pobres y mansos, que lloran y son misericordiosos, que buscan la paz y no la guerra, van a ser de influencia trascendental para el mundo. Es un poco ridículo, ¿no? ¿O qué pueden lograr aquellos que solo tienen hambre de justicia y cuya única arma para llevarla a cabo es la pureza de corazón? Parece que son demasiado débiles para lograr algo que sea de verdad perdurable. Pero piensa a quién dijo Jesús estas palabras. A unos tipos en Palestina, unos pocos, hace 2000 años. Pero ahora tú
estás a 3.500 kilómetros, más o menos, según Google, de Palestina, en un edificio dedicado solamente a glorificar a Dios, con millones de personas a lo largo del mundo que quieren seguir estas palabras. Una pequeña sal, una pequeña luz. Eso era lo que eran los que escucharon este sermón. Y mira lo que han logrado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y no solamente en la entrega de almas y la extensión del reino del Señor y en las vidas transformadas, sino las reformas en el sistema penitenciario. Algunos ejemplos a lo largo de la historia. Reformas del sistema penitenciario, la asistencia sanitaria, las fusiones comerciales, el control del mercado de alcohol, la abolición de la esclavitud, la explotación infantil, la creación de orfanatos, las reformas de códigos penales. Todas estas áreas fueron transformadas y muy influenciadas por seguidores de Jesús que buscaban justicia, ser sal y ser luz. Personas que suavizaron la oscuridad. Pero la clave es no perder a qué nos ha llamado Dios, a vivir estas bienaventuranzas en dependencia de Él, no perder ese estilo de vida, porque cuando lo empezamos a perder, dejamos de ser influencia. Cuando empezamos a vivir de otra manera, es como coger la luz y meterla debajo de una caja y no se ve. Perdemos el poder para hacerlo. Pero si seguimos estas bienaventuranzas, podemos ser sal y luz. Así que eso es lo que Jesús quiere enseñarnos en este pasaje, que tenemos el poder para ser sal y luz, para ser agentes transformadores y preservadores de lo bueno. Y Jesús promete que aquellos que viven para su reino, que aquellos que viven siendo sal y luz, están atesorando tesoros que no se pudren, sino que permanecen para siempre, y que Él dará una recompensa justa, y que valdrá la pena todo el sacrificio. Así que todo esto tiene que ver obviamente con el evangelismo y con las misiones. Cómo vivimos, cómo hablamos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo invertimos nuestro dinero, nuestros recursos. Así que, hermanos, seamos sal y luz del mundo. El Señor les bendiga. Pues gracias, Nahum, por este mensaje que nos anima tanto y que nos recuerda lo que ya sabemos, pero que muchas veces olvidamos.